La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que habitan en sus aguas y fue destruida la tercera parte de las naves. Continuamos, estamos en la diapositiva 45, continúa Ana María. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta, un astro enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. El astro se llamaba Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y murieron muchos hombres que bebieron de esas aguas porque se habían vuelto amargas. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz y lo mismo sucedió con la noche. Bien, fíjense primero un esquema general. Si volvemos a la diapositiva 43, fíjense que empieza por la tierra, después sigue el mar, versículo 8, y después los ríos, pero lo mismo, y después los astros del cielo. Fíjense que es una antigénesis. En el Génesis fue primero la luz, después fue el agua y después la tierra, ¿sí? En cambio acá está invertido. Acá el castigo de Dios es como una antigénesis, es como un retorno al caos, ¿no? La creación tuvo un itinerario, bueno, el castigo tiene el itinerario inverso, ¿sí? El detalle es interesante. ¿Cómo que se llama? En el capítulo aparece 9 veces la tercera parte, pero en el capítulo 9, que no vamos a leer, aparece la número décima. O sea que 10 veces usa la expresión tercera parte o un tercio. Entonces, ahí hay que detenerse un segundo, un número por supuesto simbólico. Este texto uno podría acusarlo de antiecologista. ¿Cómo puede ser que se destruyó la tercera parte de todos los árboles, ¿sí? Entonces, el texto sería claramente antiecologista. Para eso hay que recordar qué significa un tercio, y yo les llevo una cita, la diapositiva 50. Ahí hay un texto, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, 9 al 10. En ese capítulo, Elías se va a ir al cielo, la ascensión de Elías. Y el que queda como sucesor de Elías es Eliseo, y antes de irse al cielo Elías, Eliseo le hace un pedido, y allí está este diálogo. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo: pides demasiado. Entonces fíjense, 2 partes es mucho. Entonces, ahora fíjense, ¿qué es un tercio? Todos lo sabemos muy bien. En una circunferencia, si yo le divido en 3, un tercio es lo mínimo. Y así hay que interpretar. Recuerden que no son números cuantitativos, sino números simbólicos. Entonces, ¿qué significa un tercio? Es lo mínimo de lo mínimo. Eso es. Entonces, si bien el texto, claro, ataca a toda la ecología, eso es cierto, pero así todo, fíjense que el número simbólico ayuda a hacer la interpretación más amable, ¿no? Y decir, bueno, en realidad Dios quiere atacar, pero quiere dañar lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Eso es importante. Pero ahora vamos al caracú del texto. El caracú del texto se descubre, vamos a la diapositiva 47. Ustedes cuando leíamos el texto les habrán sonado las plagas de Egipto. Fíjense en la diapositiva 47, ahí tienen la correspondencia de las 7 trompetas del Apocalipsis con las 7 copas que van a venir en el capítulo 16 del Apocalipsis. Ven que es lo mismo.
¿sí? O sea, yo les decía la semana pasada que cuando uno ve los cataclismos del capítulo 6, ya tiene la clave de lectura de las trompetas, capítulos 8 y 9, y la clave de lectura de las copas, capítulo 16. Entonces, por ahora lo que vemos es la clara correspondencia de las trompetas y las copas. Vamos a la diapositiva 48. Ahora esto es lo que me interesa. Fíjense cómo las trompetas y las copas en realidad están basadas en las plagas de Egipto. Ven, a la izquierda tenemos las plagas de Egipto y después tenemos las trompetas y las... Bueno, esta va a ser una clave de interpretación. Vamos a la diapositiva 49. Acá ven, tenemos a la izquierda las trompetas, a la derecha, en el centro, la plaga, ¿sí? Y en la tercera, en la celeste, la relectura que hizo de las plagas, el libro de la sabiduría. ¿Sí? Ahí lo tienen en celeste. El libro de la sabiduría es una meditación sobre el Éxodo y ahí aparece una relectura de las plagas, ¿no? En donde se muestra que las plagas no eran tanto para condenar, sino que tenían un rol pedagógico. Bueno, pero entonces, por estos elementos tenemos una clave de lectura. ¿Cuál es el tema de las plagas? Bueno, ¿qué significan las plagas? Ahora primero digo una palabra sobre las plagas allá en Egipto, ¿no? ¿Cuál es el significado de las plagas? Cuando uno lee el relato de las plagas, y las 10 plagas de Egipto, aparece un estribillo que es brazo extendido, de brazo derecho como brazo extendido. O sea, Dios actúa efectivamente. Entonces acá es bueno recordar algo muy simple. Una cosa es el amor afectivo y otra cosa es el amor efectivo. Amor afectivo es que yo quiero a una persona o me duele que padezca una desgracia, pero no muevo un dedo. Tengo una relación afectiva. Uy, me da pena, pobrecito, ¿sí? Ahora, otra cosa es el amor efectivo, en donde decido actuar y con toda la vehemencia posible. Yo tengo un pueblo esclavizado, cautivo, y el faraón no los va a largar. Recuerden que el esclavo es capital sin alma, recuerden eso, ¿no? No sé si alguna vez ya le hemos hablado de eso, pero bueno, sí, cuando vimos Filemón, con los que han cursado los textos de Pablo, ¿sí? El esclavo es capital, digo media palabra, Aristóteles define al esclavo como capital sin alma. A ver, una pala, no, el esclavo es capital con alma, perdón. Una pala es capital sin alma. ¿Por qué? Porque la pala no se mueve por sí mismo, no tiene un principio animador. O sea, la pala es un capital, sí, pero un capital sin alma. En cambio, decía Aristóteles, el esclavo es capital con alma. ¿Por qué? Porque el esclavo, motivado con algún latigazo o algo así, se mueve por sí solo, ¿no? Entonces, el esclavo es... Entonces, Dios le está robando su capital al faraón. El faraón no le va a regalar su capital. Entonces el faraón va a defender al máximo el capital, ¿no? Entonces, por eso vienen las 10 plagas, esta pelea entre Dios y el faraón, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí vienen las plagas. Entonces, ¿qué significan las plagas de Egipto? Dios quiere efectivamente liberar a su pueblo. Es un amor efectivo, no meramente afectivo. Ahora esto lo trasladamos al Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios está cautivo, pero por el Imperio Romano. Entonces se reeditan aquellas plagas y el mensaje es este: Dios quiere efectivamente liberar a su pueblo, no solo del faraón de Egipto, sino del emperador de Roma también. Hemos dicho, agrego a esto, yo creo que ya lo dijimos, que el 71% del libro de Apocalipsis son citas textuales del Antiguo Testamento. Pero también dijimos que el libro más citado del Antiguo Testamento es el libro del Éxodo. Por eso es que el libro del Éxodo es una clave de lectura del Apocalipsis también. Es más citado que el libro de Daniel. Entonces,
Bien, allá en el Éxodo que se hablaba de la liberación del pueblo de Dios en Egipto, entonces en el Apocalipsis no es extraño que el tema sea la liberación del pueblo de Dios en Roma. Entonces, ahí tenemos la clave de lectura de estos cataclismos que aparecen en el capítulo 8, 9, en el 16, que no los vamos a leer, que ya hemos dado con esto la clave de lectura, ¿sí? Miren diapositiva 51. Ahí tenemos el famoso Guernica, ¿no? Algún trabajo que algún día pueden hacer es ver cómo Picasso tomó muchos elementos de Apocalipsis 6. Cuando hace el Guernica, se ha inspirado, no es que ha copiado, se ha inspirado con muchos elementos del capítulo 6, ¿sí? Es un buen trabajo que uno puede hacer. Bueno, dejamos así ahora capítulo 8 y 9. Vamos al PowerPoint que dice 10 al 12. Bien, capítulo 10 y 11 es bueno que se lean juntos, ¿sí? Alguien que quiera, estoy en la diapositiva 2, alguien que quiera leer a partir de la diapositiva 2, capítulo 10, adelante. Yo leo, padre, yo leo. Luego vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas parecían columnas de fuego, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. ¿Quién es este que es un ángel poderoso? Teniendo en cuenta lo que dice el texto, envuelto en una nube, con un arco iris sobre la cabeza. ¿En dónde apareció el arco iris en el Apocalipsis? En el capítulo 4. ¿No? Su rostro era como el sol. ¿Y eso de dónde salió? Sus piernas parecían columnas de fuego. Bueno, este es Dios o Cristo, ¿está claro? Bien, está descrito. Dice, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. En el capítulo 5 tenía un libro, no decía que era pequeño, ¿no? Adelante, continuamos la lectura, María. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente, semejante al rugido del león. Entonces los 7 truenos hicieron resonar sus voces. Miren en la diapositiva 4, probablemente este de los 7 truenos está inspirado en el Salmo 29. Miren diapositiva 5, la voz del Señor, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ven? La voz del Señor es potente, es majestuosa, ¿no? Seguramente que está inspirado en eso. Bien, si continuamos con la lectura, alguien que quiera continuar, diapositiva 7. Yo leo. Dale. Una vez que estos hablaron, yo me dispuso a escribir, pero una voz del Señor me ordenó: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Y el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, por el que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, diciendo: se acabó el tiempo de la espera. Pero el día en que suenen las trompetas del 7º ángel y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios conforme al anuncio que él hizo a sus servidores y profetas. Bien, ¿alguien que quiera continuar? La diapositiva 8. Yo leo. Y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente diciéndome:
Ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro. Y él me respondió, toma y cómelo. Pero será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo, es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Bien, acá hay un cambio vocacional. Allá en el capítulo 1, la vocación del autor de Apocalipsis es escribir. Recuerden que la característica, con la apocalíptica nace el libro. Los profetas propiamente no son, los hay escritores, pero no hicieron del libro el símbolo. El profeta es el hombre de la palabra. Que después se escriba es otra historia. Pero el profeta es el ser de la palabra. En cambio, en la apocalíptica aparece el libro. Y el libro es el que define al apocalíptico. Y por eso, en el capítulo 1 ya tenía la vocación de escribir un libro. Ahora no. Ahora pasamos de la vocación de escritor a la vocación, no sé cómo decir, de comensal, ¿sí? Tiene que comer, ¿no? Entonces, y tiene que comerse aquel libro, ¿no? Libro que por ahí es dulce y que por ahí es amargo, ¿no? Ciertamente que el libro es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno consume la palabra de Dios, ciertamente que todo eso tiene de elementos dulces, pero siempre también aparece el elemento amargo. Después vamos a ver que cuál es esta cuestión, que tiene que ir a denunciar a los poderosos. Entonces ahí se ve que esta misión va a ser amarga y va a ser dura. Bien, ¿de dónde sacó el autor del Apocalipsis? Vamos a la otra diapositiva, la diapositiva 9. ¿De dónde saca el autor del Apocalipsis el símbolo de comerse un libro? Está tomado del libro del profeta Ezequiel. Ahí en el capítulo 2.8 al 3.13. ¿Alguien es rápido para buscar, solamente para ver del 2.8 un par de versículos, para que nos suene realmente el texto de Ezequiel? 2.8 y siguiente un poquito. Bueno, ahí estoy en Ezequiel 2.8. Sí. Y tú, hijo de hombre, oye lo que te digo. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un rollo. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por ambos lados. Tenía escritos cantos fúnebres, lamentos y amenazas. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ahí. Suficiente, gracias Ana María, gracias. Gracias, suficiente. Continúa un poquito más, pero es suficiente. Lo único que quería que verificar era que el autor del Apocalipsis se inspira en el texto de Ezequiel. ¿Sí? De ahí sacó la imagen. Ahora, ¿por qué Ezequiel inventa esta imagen, no? Ustedes recuerden que Ezequiel era sacerdote, no era profeta. Era un joven sacerdote y no llegó digamos, a celebrar misa, como diríamos hoy en términos modernos, porque cuando él termina su formación sacerdotal, sucede que vino la invasión de los babilonios. Y él va con la primera camada que van cautivos a Babilonia, ahí va Ezequiel. Es un joven sacerdote que todavía no ejerció el sacerdocio y va cautivo a Babilonia. Y allá en Babilonia descubre una nueva vocación, que es la de ser profeta.
Entonces, este es un sacerdote que deja el sacerdocio y se convierte en profeta. Esa es la historia de Ezequiel. Fíjense, diapositiva 10. En el Levítico 8, 31 al 32, Levítico, se nos recuerda cómo era la ordenación sacerdotal, ¿sí? Significaba que estaban en el templo de Jerusalén, como en un retiro espiritual, y cuando terminaba ese retiro espiritual, se hacía un sacrificio, y parte del ritual era comer la carne del sacrificio, ¿sí? Entonces, comulgar, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, miren, el rito de ordenación del sacerdote, ¿qué es el sacerdote del Antiguo Testamento? Es un sacrificador, ¿no? El sacerdote del Antiguo Testamento es como un carnicero religioso, espiritual. Él tiene que hacer sacrificios, y por eso el rito era comer de la carne. Entonces Ezequiel inventa un rito que sería la consagración de profetas o de catequistas, y es comerse un libro. El catequista no es como el sacerdote, el catequista alimenta su vocación de la palabra de Dios. Bueno, y el profeta no es un sacerdote ritual, sino que se alimenta de la palabra de Dios. Bueno, por eso aparece, ha hecho esta reinterpretación muy interesante el autor del Apocalipsis, ¿sí? A mí me gusta leer y releer siempre un poema de León Felipe. Vamos a la diapositiva 12. Hay un poema de León Felipe, un poeta español, de los grandes poetas de España, uno de los mejores escritores de poemas religiosos. Él no es creyente, León Felipe no es creyente, pero tiene una veta espiritual muy profunda, ¿no? Y haciendo una relectura de estos dos textos, miren, más él hablaba del templo de su cuerpo, Juan 2:21, ¿se acuerdan? Con lo del templo, que derriba el templo, y que eso dice, derríbenlo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Y el comentarista Juan dice, él hablaba de el templo de su cuerpo. Y inspirado en este texto del Apocalipsis, dice, yo tomé el libro en mis manos, el ángel, y me lo comí. Inspirado en esos dos textos, León Felipe va a escribir este hermoso poema. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Y la doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. El templo creció y se comió el arca al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. ¿Ven? Cuando la religión se come la vida, ¿sí? ¿Está? Y ahora habla de Jesús para mí. Luego vino otro hombre que dijo, el que tenga una doctrina que se la coma antes de que se la coma el templo, que la vierta, que la disuelva en su sangre y que la haga carne de su cuerpo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. ¿Es claro? Bueno, entonces hay que comer la palabra, ¿ves? Sí, que se vierta en la sangre, ¿no? Esto de comer la palabra, bueno, para hacer la palabra, ¿no? Uno come la palabra para hacer la palabra, ¿no? Bien, entonces, bueno, es un poema bonito. Diapositiva 21, entonces acá pasamos, miren, en el capítulo 10 al 11 pasamos de la contemplación hasta acá. El autor de Apocalipsis era un escritor, ¿sí? Pasamos de la contemplación a la acción. Ahora se va a tener que meter de lleno en el problema, ¿sí? Y ahí viene el capítulo 11, ¿sí? Se avanzan con la diapositiva, los dos testigos. Sabemos que la palabra testigo en griego significa mártir,
Acá 2 es un símbolo, no significa que eran 2. Es una forma de decir todos los mártires, ¿estamos? Entonces no debe interpretarse literalmente. También se habla de 2 testigos como símbolo de todos los testigos y de todos los mártires, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer, por favor, diapositiva 24 en adelante? Yo, padre. Adelante. Después recibí una vara para medir, semejante a un bastón, mientras me decían: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos son, si uno cuenta con los dedos? 42 meses. Bueno, 42 meses. ¿Cómo? 42 meses más o menos dan 3 años y medio. 3, claro. Ese número es un número simbólico de la Apocalíptica que nace en Daniel. 3 años y medio que estoy diciendo. 3 años y medio. 3 años y medio. Ese número nace en el libro de Daniel cuando Israel está gobernado por este déspota que es Antíoco Epífanes o Antíoco IV. Fue muy duro él, profanó el templo, prohibió las escrituras, la circuncisión, etcétera, etcétera. Fue muy duro, pero los macabeos lo derrotaron. Entonces, ¿y cuánto tiempo gobernó? 3 años y medio. De allí quedó como número simbólico el 3 años y medio, queriendo decir esto: es tiempo duro, pero que termina bien. Es como ver en el túnel, en el fondo, una lucecita. Transitar el túnel oscuro es feo, es triste, pero a la larga, en el fondo, uno ve una lucecita, entonces hay una esperanza. Bueno, el 3 años y medio significa esto. Es un número de esperanza, o sea, vamos a padecer 3 años y medio cosas muy duras, pero va a terminar. Entonces, esto de 3 años y medio, vamos a ver que a lo largo del Apocalipsis se lo va a decir con distintos números. El primero que aparece es 42 meses, ¿no? Miren la diapositiva 25. ¿Ven a la izquierda abajo que dice patio de los gentiles? O sea, antes de la entrada del templo, pero dentro del predio del templo, pero antes de la entrada del templo, existía el patio de los paganos, allí en donde se comerciaba el dinero, se canjeaba el dinero romano por el dinero judío. Ese era el lugar donde estaban los paganos, los gentiles. Dice citando a Ezequiel: tomó una vara para medir. Se van a salvar estos. ¿Quiénes? Los que están dentro del templo. No el de los patios de los gentiles. ¿Sí? Porque eso ya ha quedado en manos de los paganos. ¿Sí? Ahí tienen otra vez la diapositiva 26. A la derecha ven patio de los gentiles. Bueno, diapositiva 27, patio de los gentiles y así. Bueno, adelante entonces, María Elena, por favor. Estamos en la diapositiva 29. Pero yo encargaré a mis 2 testigos que profeticen durante 1260 días. Esto equivale a los 42 meses, pero acá está dicho en días. ¿Está claro? Adelante, seguimos. Vestidos con hábitos de penitencia. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética. ¿Quién hizo eso en el Antiguo Testamento? Elías. Bien, el profeta Elías, ¿no? Entonces ven, y continúa leyendo,
Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. ¿Quién cambió el agua en sangre? Moisés. Entonces ven, estos dos olivos, estos dos testigos están caracterizados, uno podría caracterizarlos como Elías y Moisés. No quiere decir que son Elías y Moisés, pero sí están pintados, esbozados, caracterizados, evocan a Elías y Moisés. La tradición después puso a Pedro y a Pablo, o a Juan o Santiago, pero esas son interpretaciones muy posteriores, no tienen nada que ver con el texto bíblico, ni son malas ni son buenas. Lo que hay que estar advertido es que no era la pretensión de decirnos es este o aquel. Eso es lo que no tiene sentido. A ver si es Pedro o es Pablo, eso no está en la intención del relato. Sí describir, mostrar a dos testigos inspirados en dos grandes, como fueron Elías y Moisés. ¿Continuamos? Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, allí mismo donde el Señor fue crucificado. Acá hizo una mezcla, sí, se llama fusión de horizontes. En la gran ciudad es Roma, y en el Apocalipsis nunca se le llama de Roma, sino que también se le llama de Sodoma o Egipto, ¿ven? Pero acá es Jerusalén, donde el Señor fue crucificado. Entonces está Roma, Sodoma, Egipto y Jerusalén. Ha usado todas esas ciudades para decirnos cuál es. Nunca usa la palabra Roma, ¿no? Bueno, entonces, adelante. Estarán expuestos durante 3 días y medio a la vista de gentes de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes... Ven que otra vez acá 3 días y medio, ven ese simbolismo, hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que en el mundo antiguo, peor que, o sea, el no enterrar a los muertos era el castigo más grave que pudiera haber, ¿no? Entonces, adelante. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los habían atormentado. ¿Sigo? ¿O otro que quiera continuar con la lectura? Estamos en la diapositiva 33. Yo leo, padre. Adelante. Pero después de estos 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie. ¿A qué nos evoca ese texto? A la resurrección. No, 3 días y medio. Pero yo digo, ¿a qué escrito nos evoca? El profeta Ezequiel, capítulo 37, en donde hay una especie de parábola que desde el cristianismo podemos interpretar como resurrección. Ezequiel no cree en la resurrección, Ezequiel del siglo VI a.C., ¿no? Pero el texto está inspirado en Ezequiel, donde había un pueblo había todo un desierto de cadáveres, y el profeta profetiza y entra el Espíritu de Dios y los pone de pie y empieza a marchar el pueblo, ¿no? Esa parábola de Ezequiel está retomada acá, ¿no? 3 días y medio y adelante. Acá, ya para el autor de Apocalipsis, el lenguaje de Ezequiel sirve para hablar de la resurrección de los testigos. Adelante. Y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: suban aquí. Y ellos subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos.
En ese momento se produjo un violento temblor de tierra que derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y el terremoto ocasionó la muerte de 7.000 personas. Los sobrevivientes quedaron atemorizados y alabaron al Dios del cielo. La segunda calamidad ha pasado, pero sepan que la tercera está por llegar. Continúa, María. Cuando el 7º ángel tocó la trompeta, resonaron en el cielo unas voces potentes que decían: el dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorarlo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era. Vale, ahí, cachito. Sí. ¿No falta algo a esa expresión, el que es y el que era? El que vendrá. El que vendrá. Falta el que vendrá. Solo que como ya ha vencido el Mesías, ya no es porque ya vino, ya llegó. Entonces ahora no es el que vendrá, ¿sí? Entonces ahora dice el que es y el que era, pero ya vino el Mesías, y no hay que esperarlo. Adelante. Porque has ejercido tu inmenso poder y has establecido tu reino. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, así como también el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus servidores, los profetas y a los santos y a todos aquellos que temen tu nombre, pequeños y grandes, y el momento de exterminar a los que corrompían la tierra. Bien, continúo yo la diapositiva 36. Acá viene una cosa rarísima. En ese momento se abrió el templo de Dios, estamos hablando del cielo, ¿no? Sí. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su alianza. Y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada. ¿De dónde se ha tomado y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada? ¿Eso evoca a qué? El Éxodo, cuando Moisés recibió las tablas. Bien, 19, 16. Esta es la referencia de todas las teofanías de la Biblia. Siempre está ese lenguaje, ¿no? O sea que esta es la gran revelación. ¿Y qué se vio acá? Que el arca de la alianza está en el templo de Dios. Esto para nosotros no nos dice mucho, pero para un judío sí, porque ustedes recordarán que el arca de la alianza se perdió. Sí, hubo los dos hijos de Samuel, ¿no? Sí, los dos hijos de Samuel eran unos chantas, y en una escaramuza menor perdieron el arca de la alianza. El arca de la alianza es lo más sacratísimo que tuvo el pueblo de Dios, eran las tablas de Dios. Se perdieron. Esto era tan vergonzante y vergonzoso que la Biblia no vuelve a hablar nunca más del arca de la alianza. Hace un esfuerzo por olvidarse. La gran estrella del Éxodo, el arca de la alianza, la Biblia se olvida y no habla más. Me daba vergüenza que haber perdido el arca de la alianza. Una cosa pero imposible de contar. Bueno, aquello que se había perdido, que ya no sabíamos dónde estaba, y que hay muchísimas hipótesis, etcétera, etcétera. Ezequiel intentó alguna, bueno, acá el autor de Apocalipsis la retoma y dice: el arca de la alianza estaba en el templo. Está en donde debe estar, en el templo de Dios. Y el arca de esta alianza ha vencido la muerte. Es un arca eterna, ¿sí? Esta alianza no es como la primera, sino que esta es la alianza última y definitiva. ¿Lucas habla del arca de la alianza? Hace poco con algunos hemos cursado Lucas, así que tienen que tener presente. ¿Cuándo habla Lucas del arca de la alianza? Con María. Bien, el famoso relato de la visitación a Isabel, que el niño saltó de gozo en sus senos, ¿sí? Y cómo la madre de mi Señor viene a mí. Eso está tomado del segundo libro de Samuel, en donde David
lleva el arca de la alianza a las montañas de Judá, y cuando llega dice, ¿cómo el arca del Señor a mí? Etcétera. Bueno, ahí Lucas, ¿ven? Lucas retoma, los dos autores del Nuevo Testamento que recuperan el tema del arca de la alianza son Lucas, en el paso de la visitación de María a Isabel, y el Apocalipsis aquí al final del capítulo 11, ¿no? Son los dos únicos autores que retoman el tema del arca de la alianza, que para Israel era algo bochornoso que habían perdido, ¿no? Bueno, y entonces vamos al capítulo 12, que es famosísimo, muy conocido, ¿sí? Estamos en la diapositiva 44. Apareció en el cielo un gran signo, estamos en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Miren la belleza, está vestida de sol, ¿no? No es que está vestida de púrpura. Entonces hay una mujer que la han vestido bien, con la luna bajo sus pies. Recuerden que el calendario judío es lunar, se está por encima del tiempo, del devenir del tiempo, no envejece esta mujer, ¿no? Y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Las 12 estrellas evidentemente que aluden a Israel. O sea, ¿esta mujer quién es? Es el pueblo de Dios. La piedad mariana ha identificado a esta mujer con la Virgen. Y entonces vamos al capítulo 12, que es famosísimo, muy conocido, ¿sí? Estamos en la diapositiva 44. Apareció en el cielo un gran signo, estamos en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Miren la belleza, está vestida de sol, ¿no? No es que está vestida de púrpura. Entonces hay una mujer que la han vestido bien, con la luna bajo sus pies. Recuerden que el calendario judío es lunar, se está por encima del tiempo, del devenir del tiempo, no envejece esta mujer, ¿no? Y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Las 12 estrellas evidentemente que aluden a Israel. O sea, ¿esta mujer quién es? Es el pueblo de Dios. La piedad mariana ha identificado a esta mujer con la Virgen María. La mayoría de las imágenes religiosas sobre María están generalmente inspiradas en este texto, ¿sí? Entonces, si a esto usted le suma Génesis 3:15 y el Génesis, cuando Dios le dice que a la serpiente que una mujer, el descendiente de la mujer le va a pisar la cabeza de la serpiente, si usted junta los dos textos, lo va a ver en casi toda la imaginería religiosa, la iconografía religiosa, va a ver que a María más o menos se la pinta así. Entonces el lector cristiano rápidamente ve en esta mujer a María. Nosotros vamos a decir que no es así. En realidad acá esta mujer está representando al pueblo de Dios. En toda la literatura antigua y moderna y en la Biblia, la mujer puede representar a un pueblo, ¿sí? A una nación. Entonces puede a Roma o lo que fuese. Entonces acá no es extraño que esta mujer represente al pueblo de Dios. Y lo de las 12 estrellas es claramente decisivo para eso, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, gracias. Entonces, diapositiva 46. Estaba encinta y gritaba con los dolores de parto y las angustias de dar a luz, ¿sí? Recuerden que en los principios de la iglesia, en tiempo de Apocalipsis, la iglesia está siendo perseguida y es una iglesia pascual. Jesús ha hablado en el Evangelio de Juan de la Pascua, que usa la imagen de los dolores de parto, ¿sí? Esto ya venía de Isaías, pero Jesús en el Evangelio de Juan retoma, y uno de los símbolos para hablar de la Pascua, no del nacimiento, de la Pascua, ha sido el parto, ¿no? Acá el autor del Apocalipsis no está hablando de Belén, está hablando de Jerusalén, está hablando de
de la Pascua. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto y las angustias de dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo. Si es rojo, es asesino, ¿no? El dragón está vinculado a los diablos en la literatura antigua, mítica, egipcia, ¿sí? Y en la Biblia también. Como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y si tiene 7 cabezas es muy inteligente, si tiene 10 cuernos tiene poder, no tanto, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola, miren, arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a la luz, estamos hablando de Pascua, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La piedad cristiana a veces interpreta que el diablo quiere matar al niño Jesús cuando nace. Se hace esa lectura pensando en el nacimiento de Jesús y no teniendo en cuenta que la metáfora de los dolores de parto son de la Pascua, ¿no? Diapositiva 49. Dio a luz un hijo varón que debía regir todas las naciones con cetro de hierro. ¿Qué es eso? Eso es un salmo, ¿no? Salmo 2, ¿no? Está hablando del Mesías, ¿no? Entonces nada de esto se refiere al nacimiento de Jesús, sino al Mesías pascual, ¿no? Vamos a la diapositiva 51. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que fuera allí alimentada durante 1260 días. Estamos en el desierto, estamos siendo perseguidos, pero no, Dios no nos ha abandonado. Dios nos está alimentando. Y el tiempo, esto de 1260 días, ya lo conocemos, ¿no? Entonces se libró una batalla en el cielo. Atento, lo que vamos, todo lo que se está hablando hasta acá en el cielo. Miguel es el ángel apocalíptico, porque Miguel es el que está en Daniel. Miguel sale nada más que en Daniel de acá. Miguel es Micael, él es Dios, ¿no? ¿Qué significa Miguel? ¿Quién contra Dios? Es una fórmula de adoración. ¿Quién como Dios? Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Fíjense, en el Apocalipsis nunca se describe una batalla de un ángel o de Dios con el diablo. ¿Por qué? No se describe porque no hay nada que narrar, porque no dura ni un instante. O sea, el diablo no tiene cómo enfrentar a Dios. Por eso no hay tiempo para narrar nada. Directamente se fue vencido y chao. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Bien, acá el autor de Apocalipsis ha hecho esto, es interesante. Ha usado 5 nombres para designar al mal, al diablo. Dragón, antigua serpiente, el diablo, Satanás, seductor del mundo. ¿Por qué usa muchos nombres? Esto es interesante. Miren, poner nombre es un signo de dominio. ¿Se acuerdan en Génesis 2 cuando Dios le dice a Adán que le ponga nombre a todas las cosas? Y las cosas iban a tener los nombres que Adán le pusiera. En el mundo antiguo, el oficio del rey, que era un sabio, era catalogar, le ponía nombre a las cosas. Estos son minerales, estos son vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, catalogar, poner nombre es ejercer un dominio. El que nombra tiene poder. Entonces acá aparecen 5 nombres. Quiere decir que el diablo es una criaturita de Dios. Dios lo tiene totalmente domesticado. Dios es una expresión cordobesa. Dios lo tiene junado al diablo, ¿ves? Lo tiene junado. ¿Conocen? Una expresión muy cordobesa. Te tengo junado, pibe, te tengo conocido, pibe. Te tengo recorrido, pibe. ¿Conocen esa expresión, no? Bueno, Dios lo tiene junado, lo tiene recorrido. ¿Sí? Es un juguetito, ¿no? O sea, bien. O sea, le han dado una paliza y quedó reducido a la nada. Eso es lo que se está
diciendo allí, ¿no? Continúo, y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes. Atente, cuidado. Pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo furor, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, en el cielo hemos derrotado al diablo. Ahora, cuidado, está en la tierra. Bueno, acá voy a decir algo breve, ¿no? Y no voy a explicar mucho. En la doctrina de la Iglesia se cree en la existencia del diablo. Ahora, ¿qué enseña la doctrina de la Iglesia sobre el diablo? Que es criatura, no es un creador, no es un Dios menor, es una criaturita de Dios. 1. 2. Ha sido vencido en la Pascua. Acaba de contarnos esto del libro de Apocalipsis. Ha sido derrotado en la Pascua. ¿Fue más o menos derrotado o plenamente derrotado? Plenamente derrotado. ¿Sí? Entonces, el diablo existe, pero es una criatura, no es creador, no tiene todo el poder, ¿sí? No tiene más poder que el hombre, por ejemplo. Entonces, es una criatura. 2, ha sido derrotado. ¿No? Ustedes escuchan a los pastores que hablan tanto del diablo, parece que Jesús no lo derrotó, ¿no? Bueno, entonces, ha sido derrotado ¿cuándo? En la Pascua. Y 4, el único poder que le queda es el poder de seducción. ¿Qué significa esto? El diablo, yo hay una manzana que no me corresponde y me dice el diablo, qué rica que está la manzana, ¿no? Y entonces me seduce para que yo me tiente y coma la manzana. Pero no es que me mete la manzana en la boca. Los niñitos en el catecismo cuando se van a confesar dicen, el diablo me hace decir malas palabras. No, el diablo no te hace decir malas palabras, ¿eh? Bueno, entonces existe en su condición de criatura, está derrotado definitivamente y le queda un solo poder. El único poder que tiene es el de seducción, no tiene otro poder. Entonces, bueno, esto en 2 palabras la doctrina de la Iglesia, pero esto el Apocalipsis lo acaba de decir que Daniel le dio una paliza de aquella, y esto se va repitiendo muchas veces. Bueno, pero guarda, está en la tierra. Entonces acá estamos en el esquema de los 2 televisores. ¿Se acuerdan que yo le dije que en el capítulo 7 había como 2 televisores? En el cielo ganábamos, en la tierra nos siguen persiguiendo. Acá pasa lo mismo, en el cielo Miguel y sus ángeles han derrotado al mal, pero en la tierra sigue actuando el diablo. Entonces estoy en la diapositiva 55. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las 2 alas del águila para volar hasta su refugio en el cielo. ¿Esto está tomado de dónde? Las 2 alas del águila, del Éxodo. El pajarraco que propio de Dios no es la paloma ni la bataraza, es el águila. El águila, recuerden en el Éxodo que Dios va protegiendo a su pueblo en el desierto con las 2 alas del águila. ¿Por qué los evangelios el Espíritu Santo se puso una paloma y no un águila? Porque cuando se escriben los evangelios, el águila es el símbolo del Imperio Romano. Entonces ahí los evangelistas cambiaron el águila por una paloma, ¿no? Pero bueno, volvamos acá. ¿Ven? Es el éxodo del pueblo de Dios huido en el... ¿Ven? Pero o sea, el diablo nos sigue persiguiendo, pero la mujer recibió las 2 alas de la gran águila para volar hasta el refugio en el desierto, donde había de ser alimentada durante 3 años y medio, lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como río de agua
para que la arrastrara, empantanarla. Pero la tierra vino en la ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia. ¿Quiénes son ¿quiénes son los otros hijos de la mujer? Somos nosotros. Pero si ven, mira acá el error. Si uno hubiera dicho que esta mujer era la Virgen María, acá se metía con un problemón. Porque el texto dice, el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia. ¡Ay! Y ahí entraríamos en una contradicción que no tenemos salida, ¿no? Entonces, por eso es un error haber dicho que esta mujer es la Virgen María. No, es el pueblo de Dios. Entonces, el dragón enfurecido con la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de su Hijo. Bueno, voy a decir una palabrita, ya vamos terminando, voy a decir una palabrita sobre este texto. Miren, leído exegéticamente este texto, pensando en qué escribió Juan, el autor del Apocalipsis está hablando de la iglesia. Entonces, si yo quiero pensar en cuál es el mensaje de Juan, el texto es eclesiológico, está hablando de la iglesia. Ahora, la Iglesia Católica en su liturgia, si ustedes se fijan en la fiesta de la Asunción, que es el 15 de agosto, la primera lectura es esta. La liturgia ha hecho una interpretación mariológica del texto del Apocalipsis. Entonces, el biblista, el que estudia la Biblia, me va a decir, no, este texto es eclesiológico. El liturgista me va a decir, sí, pero también tenemos que reconocer que en la tradición de la Iglesia se ha hecho una interpretación mariológica o mariana de este texto. Y es cierto. ¿Cómo resolver la cuestión? Bien. En la historia de la Iglesia existen axiomas teológicos. Uno de los axiomas teológicos de la Iglesia dice así: todo lo que se dice en general de la Iglesia puede decirse también en singular de María. Todo lo que se dice en general de la Iglesia puede aplicarse en singular a María. Por eso los salmos que hablan de Sión, del pueblo de Dios, etcétera, son aplicables a María. Sí, secundariamente son aplicables, pero cuidado, los salmos de Sión hablan del pueblo de Dios. Entonces, ¿se puede hacer esta transposición? Sí. Si se sabe hacer bien, sí, se puede hacer. ¿Sí? Entonces, todo lo que se dice de María en general puede aplicarse, no, al revés. Todo lo que se dice de la Iglesia en general puede aplicarse a María en singular. Por eso, si estoy en una misa el 15 de agosto, puedo hacer una interpretación mariana del texto en la medida en que lo sepa hacer. Pero hay que saber que cuando estoy estudiando Biblia, que el texto es eclesiológico y no mariológico, ¿sí? Bueno, hemos llegado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación, sugerencia, planteo, objeción? Yo tengo algo, pero no sé si es fuera de contexto. Porque, el dragón, ¿no? Que para nosotros es algo, para el cristiano, y más en este libro es el diablo, que sirve para, por ejemplo, los chinos, las culturas orientales, lo tienen como algo bueno. Claro, sí. Me llama tanto la atención a mí eso. Sí, bueno, ahí está.
Ahí está la inculturación. Sí, yo dando cursos de Apocalipsis, yo mucho tiempo di cursos de Apocalipsis en los colegios secundarios, ¿no? Y me acuerdo que me topé con un chino. Y él tuvo la delicadeza de no planteármelo antes del todo, pero en el recreo me llevó aparte y me dice, miren, mi cultura. Sí, ahí me desayuné de eso. Pero bueno, es que ahí está, son textos inculturados. O sea, la Biblia se escribió para un pueblo, para un folclore, para una geografía, y en la geografía de la Biblia, ya sea en Egipto aparece esto, y en la Mesopotamia el dragón es uno de los símbolos del mal, ¿no? Entonces, bueno, eso muestra la inculturación del texto bíblico, ¿no? No es aplicable a toda la variedad, digamos, de idiosincrasias que puede tener. Claro, Dios se ha revelado en un pueblo, eligió a Israel, ¿no? Y con las limitaciones de no se reveló a los chinos. Hubiera sido otra la historia, si se hubiera revelado a los chinos, otro hubiera sido la historia. Bueno, acá se eligió este pueblo con estas características y usa el lenguaje de este pueblo, ¿no? Quiero subrayarles que los 5 martes de noviembre voy a hacer un curso de teología dogmática trabajando con el libro de Joseph Ratzinger, a ver si ahí se ve, Introducción al Cristianismo. Es caro, está 6 lucas y medio, pero lo pueden encontrar, está digitalizado. Si buscan en Mercaba Introducción al Cristianismo, ahí lo pueden bajar. Va a ser también una reunión de 1 hora. Los 5 martes va a ser para la primera parte del libro, y después 5 martes en febrero para la segunda parte del libro, ¿sí? Nos va a llevar 2 meses, ¿sí? Entonces, yo lo único que sí les voy a pedir es un curso de teología dogmática, no es un lenguaje al cual estamos acostumbrados los que estudiamos la Biblia, es otro lenguaje. El recurso a la filosofía es más permanente. En la teología dogmática a veces se presupone conocer algo del lenguaje filosófico. Allí es donde yo trataré de aportar para sencillar el lenguaje filosófico, ¿no? Pero cuando hablamos de teología dogmática, es un discurso sobre la fe, pero fuertemente acompañado con elementos de filosofía, ¿sí? Entonces, yo creo que es profundo, creo que les va a encantar, pero tampoco una cosa sencilla, ¿no? Es una de las obras teológicas más importantes del siglo XX, ¿no? O sea que va a ser exigente, pero quien se banca la exigencia, yo creo que el fruto, ¿se acuerdan como el Salmo 126? Los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. O sea, el que se banca la paliza, después va a ver que daba sus frutos, ¿sí? Así que yo lo aconsejo mucho. Entonces yo ahí, cuando mandé la invitación, yo le puse un punto que una condición para anotarse es el compromiso real de leer el texto. O sea, de una clase a otra vamos a señalar, bueno, para la próxima clase hay que tener leído el texto, porque en 1 hora no vamos a poder hacer como esto, que leemos el texto, no. Vamos a tratar de explicar lo nuclear. Si no hemos leído el texto, ¿sí? Aunque no lo entienda, pero por lo menos lo leí, entonces en la clase haremos las explicaciones correspondientes. Pero ese compromiso lo van a necesitar, porque es un libro ya de teología dogmática, ¿no? La Biblia es una cosa fácil de estudiar. Teología dogmática no, porque ya el que ha estudiado filosofía es una cosa sencilla, entonces, pero los que no hemos estudiado filosofía nos vamos a encontrar con, ¿sí? Tampoco es tan difícil. Bueno, entonces les subrayo, la cosa es interesante, pero también es exigente. Y por último, creo que es valiosísimo, vale la pena el esfuerzo. Bueno, que Dios y la Virgen nos bendiga a todos, nos veremos si Dios quiere, bueno, con algunos mañana,
con otros la última del Evangelio de Juan, ¿no? Bueno, bien.